Atención España. Lo que ha ocurrido en RTVE no es solo una caída de audiencia. Es una debacle, una rendición, el colapso final de un experimento televisivo que nació con fuegos artificiales y termina como un susurro incómodo en mitad del desierto. La familia de la tele, el programa que se vendía como el nuevo gran emblema de la televisión pública, ha tocado fondo. Y esta vez, no hay salvavidas. Este martes, 3 de junio, los datos son inapelables. 6,2% de cuota, ni medio millón de espectadores. Quinta opción de la tarde. Superados incluso por documentales de osos panda en la 2. ¿Hace falta decir más? Lo que debía ser el buque insignia de RTVE ha acabado convertido en una barca sin rumbo, sin motor y sin tripulación. Solo María Patiño sigue a bordo, fuera de plano, mirando al vacío, remando sola en una pecera televisiva que se hunde centímetro a centímetro. Y lo peor no es el dato. Lo peor es el espectáculo. Lo que se vio ayer en pantalla fue el reflejo de un proyecto muerto en vida. Presentadores que no se miran. Diálogos sin conexión. Un plató reducido a su mínima expresión, como si esconder la decadencia pudiera evitar el derrumbe. María Patiño, esa figura que debía sostener el invento, ni siquiera aparece centrada en plano. Habla desde un costado, enfadada, incómoda, completamente desconectada. Ni siquiera finge que cree en lo que dice. La escena es grotesca. Un zombi televisivo en horario de tarde. La audiencia lo percibe. La audiencia responde. Y la audiencia huye. Ayer, la familia de la tele no solo fue la quinta opción. Fue la última opción emocional para unos espectadores que ya han pasado del enfado al desprecio. Ni la polémica, ni el morbo, ni los fichajes, ni los fuegos de artificio han servido para retener a nadie. El formato ha colapsado. Y lo más escandaloso es que, aun sabiendo que es un cadáver en emisión, RTVE sigue alimentándolo. ¿Por qué? Por contrato. Por inercia. Por no reconocer el error. Sostienen lo insostenible. Mantienen a los presentadores como figurantes de un velorio que ya nadie quiere presenciar. Kiko Matamoros, Belén Esteban, colaboradores estrella, desaparecidos. No renunciaron en público, simplemente dejaron de aparecer. Porque saben que esto no es ya televisión, es un simulacro mal editado de lo que un día fue entretenimiento. Y mientras el Titanic se hunde, Broncano marca otro mínimo. Un 12,1 en Prime Time. Muy por debajo de MasterChef. Pablo Motos sigue imbatible, con un 16,7. ¿Resultado? Más de 4 puntos de diferencia. Una distancia letal para un formato que aún pretende venderse como innovador. Y es aquí donde entra la indignación. Porque hablamos de producciones financiadas con dinero público. No es solo que fracasen, es que nos cuestan. Millones destinados a generar programas que no ve nadie. Audiencias en ruinas, presentadores millonarios y contenido convertido en parodia de sí mismo. Y por si fuera poco, cuando se señala el desastre, desde RTVE culpan a la ultraderecha, a medios hostiles, a campañas orquestadas. José Pablo López, director de contenidos, acusando a terceros de reventar la televisión pública. ¿De verdad? No, señor López. No hace falta conspirar para hundir un barco que ya está agujereado por dentro. La audiencia no huye por manipulación. Huye porque el producto es insostenible. Porque es cutre, caótico y agotado. Y lo que era una tarde cualquiera, se convirtió ayer en el retrato perfecto de una muerte anunciada. Una María Patiño aislada, airada, sin interlocutores. Una realización que ni siquiera encuadra bien a sus presentadores. Unos guiones sin alma. Y un mensaje visual devastador. Esto ha terminado y nadie se atreve a apagar la luz. Y como si fuera poco, Belén Esteban, ausente del programa, vuelve a jugar su última carta, la hija. En medio del derrumbe profesional, publica en redes un mensaje emocional dirigido a Andrea Janeiro. Una hija a la que siempre juró mantener al margen. Ahora, convertida de nuevo en comodín público para intentar rascar atención. Te echo de menos. Eres una gran mujer. Te quiero más que nada en la vida. Y 4 corazones. Todo en una publicación que busca tocar la fibra. Pero lo que toca es otra tecla, la desesperación. Porque cuando la carrera mediática se apaga, algunos sacan lo más privado para evitar que se cierre del todo la cortina. Y eso, lejos de emocionar, indigna.
Porque no es una dedicatoria. Es una estrategia. Y no se puede pedir respeto mientras se expone a quien se dice querer proteger. Pero la caída no es solo de Patiño, ni de Esteban. Es de todo el formato. Y es Lucía Echevarría quien pone el dedo en la llaga. Una sola frase en redes, dirigida a María Patiño, lo resume todo. Tu sueldo lo pagamos los contribuyentes. Y sí, esa es la verdad incómoda. Pagamos para ver un programa que se insulta a sí mismo, que ya no informa ni entretiene, y que solo sirve como escaparate de egos cruzados y zascas huecos. Un programa que se ha politizado hasta lo absurdo, que ya no distingue el entretenimiento de la vendetta. Críticas al rey emérito, a Victoria Federica, a la Casa Real. Todo con tono de escarnio, con una fijación que ni siquiera disimulan. Y mientras tanto, la audiencia cambia de canal. Prefiere MasterChef. Prefiere un documental. Prefiere el silencio. Porque lo que se ve cada tarde ya no tiene ni estructura ni narrativa ni alma. Es ruido. Es decadencia. Y es la prueba viviente de que RTV ha abandonado su responsabilidad como televisión pública. Esta es la crónica del derrumbe. Y apenas estamos empezando. La familia de la tele no solo ha fracasado. Se ha convertido en el mayor símbolo de desconexión entre una televisión pública y su ciudadanía. Una desconexión tan evidente que ya ni los responsables se molestan en disimularla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vimos ayer? No fue un programa. Fue una rendición televisada. Una cadena que, tras meses de improvisación, ha dejado claro que ya no cree en su propio contenido. Y eso es letal. Porque cuando los que están delante de cámara ya no creen, los de casa ni se molestan en mirar. María Patiño fuera de plano, literal. Aitor, Inés, intentando sostener un plató que se cae a pedazos. Y todo envuelto en un silencio denso, el de una redacción que ya solo espera el fin de contrato. Se suponía que eran 15 colaboradores. Hoy no hay ni 5. Se prometieron 40 escenarios distintos. Hoy solo queda un rincón mal iluminado. Se hablaba de 20 cámaras. Hoy parece grabado con el móvil de un becario. Lo dijeron ellos, renovarse o morir. Pero lo que han hecho no es renovación. Es una autopsia mal disfrazada. Y la audiencia ya lo ha sentenciado. Ni siquiera el arrastre de Valles Salvajes salva la tarde. Un 8%. Antes marcaba bastante más. Pero desde que comparte parrilla con la familia de la tele, también se desploma. La decadencia es contagiosa. La televisión pública, convertida en un virus que arrastra a quien se le acerque. Y en la noche, Broncano. Estrena junio con otro mínimo. Un 12,1%. Es prime time. Es dinero público. Es vergüenza pura. Mientras Pablo Motos revienta audímetros, RTV revienta su propio prestigio. Porque mantener programas con audiencias de pena no es un error, es una traición. A la gente. A la ética. Al mandato de servicio público que deberían defender. Y ahora lo más preocupante. Desde la dirección, se juega la carta del victimismo ideológico. José Pablo López acusa a la ultraderecha de querer destruir la televisión pública. Pero lo que no dice es que quien la está destruyendo son ellos desde dentro. ¿Quién necesita conspiraciones externas cuando el propio equipo directivo hunde cada producto que toca? Han convertido el entretenimiento en propaganda barata. Han politizado lo irrelevante. Han creado un clima donde ya no hay credibilidad ni espontaneidad. Todo suena a consigna. Todo huele a tensión interna. Ayer no solo fue otra tarde gris. Fue una señal definitiva de que ya no hay retorno. Los propios presentadores no se soportan entre ellos. Las pullas, las miradas, los gestos. Todo en pantalla grita una verdad que no se puede editar. Esto está muerto. Y mientras los colaboradores huyen, algunos intentan fingir que todo sigue bien. Patiño se sube a la mesa. Literal. Como último intento de show, como quien intenta divertir a un público que ya no existe. Es patético. No hay otra palabra. Y lo peor es que el dinero sigue corriendo. Millones tirados para sostener un programa sin alma, sin audiencia, sin razón de ser. Una RTV que, en vez de renovar desde la honestidad, elige prolongar la agonía con circo y humo. Pero la audiencia ya no compra humo. Y cuando no hay audiencia, no hay futuro. Belén Esteban lo ha entendido. Ha desaparecido del programa. No ha dado explicaciones.
Solo ha publicado en Instagram un mensaje emotivo a su hija. Pero todos sabemos lo que hay detrás. Una retirada silenciosa, una maniobra emocional para mantenerse en el foco ahora que ya no tiene ni silla en el plató. Porque cuando el barco se hunde, algunos no saltan. Otros usan a sus propios hijos como salvavidas. Y eso ya no indigna. Eso degrada. Porque no hay televisión más miserable que la que usa lo personal como último cartucho cuando ya no queda reputación que proteger. Y mientras todo esto ocurre, RTV sigue sin actuar. El contrato sigue. El presupuesto sigue. Y el espectador, una vez más, es tratado como rehén de un formato que solo sirve a los egos de sus presentadores. Pero no solo son ellos. Lucía Echevarría lo ha dejado claro. Cada euro que cobra esta gente sale de los impuestos de todos. Y eso lo cambia todo. Esto ya no es televisión mala. Es una estafa institucional. Porque mantener a sueldo a presentadores que insultan a la audiencia, a colaboradores que desaparecen sin más, a directivos que culpan a enemigos imaginarios, no es solo una mala gestión. Es una burla. Y por eso la reacción ha comenzado. En redes, en foros, en bares. Gente que exige explicaciones, que exige auditorías, que exige que se acabe este teatrillo sostenido con dinero público. Porque lo que se vio ayer no fue un mal programa. Fue un insulto a la inteligencia de un país entero. Y apenas estamos en junio. Quieren alargarlo hasta final de año. Un martirio de 7 meses. Una tortura audiovisual con fecha de defunción escrita, pero sin el valor de firmarla. Pero si RTV no firma la sentencia, lo hará la gente. Porque el hartazgo ya es general. Y lo que viene es el principio del fin. Lo que estamos presenciando ya no es televisión. Es un bochorno en directo, sostenido por presupuesto público y maquillado por una narrativa oficial que no se sostiene ni un minuto más. La familia de la tele ha dejado de ser un programa. Es un síntoma. El síntoma más claro de una televisión pública que ha dejado de escuchar a su audiencia y que ahora solo se escucha a sí misma. Y el problema es que lo hace con dinero de todos. RTV ha asumido un modelo en el que fracasar no tiene consecuencias. Los contratos blindan a los presentadores, los sueldos se mantienen, las estructuras no se mueven. Aunque no haya espectadores, aunque no haya contenido, aunque ya no quede ni rastro de dignidad. El programa está muerto y nadie lo quiere enterrar. Lo que se vio ayer, en la franja vespertina, fue un producto colapsado por dentro. Un decorado sin alma, unos presentadores que ni se hablan y una sensación de deriva generalizada que traspasa la pantalla. Inés, Aitor, Patiño, compartiendo planos sin interactuar, sin química, sin propósito. Cada uno encerrado en su propio ego, mirando hacia lados opuestos, sin un solo segundo de verdad. Y en medio de ese caos, la cadena intenta simular renovación. Renovación. No hay ni cambios reales ni intención de levantar el proyecto. Solo retoques cosméticos que no engañan a nadie, luces nuevas, escaletas recicladas y la esperanza absurda de que el desastre se revierta solo. No lo hará. Porque el problema no es estético. Es estructural. El formato no funciona. Los contenidos no conectan. La audiencia ya no está. Y lo más grave, ni siquiera hay voluntad de salvarlo. RTV simplemente lo está dejando agonizar en directo, como quien observa una vela apagarse sin molestarse en soplarla. Saben que está muerto. Pero aún queda contrato. Y mientras haya contrato, hay nómina. Y mientras haya nómina, el show, aunque sin alma, debe continuar. Pero el público no es tonto. Ya no traga. No tolera que se financien experimentos fallidos con su dinero. Y la respuesta es clara: apagan la televisión. El colapso se ha vuelto transversal. No hay franja que se salve. Ni tarde ni noche. Ni la familia de la tele ni la resistencia en su nueva versión. Broncano, que prometía revolución, se desploma con un 12,1%. MasterChef lo arrolla. Pablo Motos lo duplica en engagement. Y el contraste es tan brutal que ya ni siquiera pueden fingir que hay competencia. RTV está fuera de juego. Y lo peor es que no solo se hunde. Se queja de que lo están empujando. En vez de asumir errores, acusan a enemigos políticos, a medios hostiles, a campañas organizadas. Es el relato del victimismo institucional. Pero ya nadie lo compra. Porque lo que vemos no es una víctima.
Es un sistema protegiéndose a sí mismo mientras cae. Y en ese sistema, todo es cínico. Desde la realización que ni enfoca bien, hasta la redacción que escribe guiones que ni sus protagonistas respetan. Ayer, María Patiño se subió literalmente a la mesa. Una escena absurda. Teatro de desesperación para un público que ya no existe. No es espontaneidad. Es desesperación televisiva. Y Belén Esteban, que ya ni aparece, lanza mensajes crípticos desde redes sociales. Un texto dedicado a su hija, con aires de despedida emocional y tonos de auto-homenaje. Pero todos lo entienden. No es por cariño. Es por visibilidad. Porque sin pantalla, algunos no existen. Y cuando la pantalla se apaga, lo personal se convierte en contenido. Lo han hecho todos. Lo hace ella. Y lo hace un canal entero que ya no distingue entre entretenimiento y manipulación emocional. Pero lo más revelador no está en lo que dicen. Está en lo que callan. Los colaboradores desaparecen uno a uno. Los espacios se achican. El plató se apaga poco a poco. Es el lenguaje visual de una cancelación en marcha. Una cancelación no anunciada, pero evidente. Una muerte lenta, pactada entre productoras y cadena, que se niegan a pronunciar la palabra final. Y mientras tanto, los espectadores son tratados como figurantes. Como público cautivo de una cadena que ya no trabaja para ellos, sino para sí misma. Y eso, en una televisión pública, es imperdonable. RTV ha perdido el norte. Y este programa es la prueba. No se trata ya de cambiar un plató, una cabecera o un guionista. Se trata de revisar por completo el sentido de lo que están haciendo con los recursos públicos. Porque una televisión pública que se politiza, se encierra y se desconecta de su gente, deja de ser pública. Y en eso se ha convertido RTV. En un aparato cerrado que gira sobre sí mismo, alejado del ciudadano, encerrado en sus propias dinámicas de poder. Y si alguien esperaba un milagro, que lo olvide. Lo de ayer fue una sentencia. No solo al programa, sino al modelo. Un modelo que no escucha, que no reacciona, y que ahora ya ni siquiera se molesta en fingir. Queda una parte más. Y será la más dura. Porque si RTV no despierta, lo que viene no es solo el fin de un programa. Es el colapso total de su legitimidad como medio público. Aquí termina el silencio. Porque lo que estamos presenciando no es un simple desplome de audiencia, ni una mala racha creativa. Lo de la familia de la tele y su caída definitiva es el síntoma final de una televisión pública que ha perdido su función, su rumbo y su legitimidad. Y ahora ya no hay excusas. Ya no valen las cortinas de humo. Ya no sirve echar la culpa a otros. No es la ultraderecha. No son los medios hostiles. No son las conspiraciones. Es la propia RTV. Su pasividad. Su soberbia. Su incapacidad para entender que ya no están informando ni entreteniendo, sino ofendiendo a una ciudadanía que los financia. Porque este espectáculo agónico no solo es una vergüenza televisiva. Es una ofensa política, institucional y ética. Millones de euros en sueldos, platos, equipos, cámaras y contratos blindados para generar programas que no ve nadie, que no aportan nada y que ya no respetan ni a los propios que los presentan. Ayer vimos lo que quedaba del programa. Una María Patiño enfadada, fuera de plano, visiblemente incómoda, enfrentada a sus compañeros. Un plató hueco, frío, sin alma. Y una realización que ya ni se esfuerza en ocultar el desorden. La imagen era clara, esto ha muerto. Solo que nadie se atreve a enterrarlo. Los responsables lo saben. Y no actúan. Porque en RTV ya no hay cultura de la responsabilidad. Solo hay silencio, blindaje y simulación. Y mientras tanto, siguen politizando el contenido. No hay línea editorial, hay consigna. Se golpea a figuras de la Casa Real selectivamente. Se editorializa desde un programa de supuesta crónica social. Se critica a Victoria Federica, al rey emérito, a la familia. Todo mientras se esconde bajo la excusa del humor o la ironía televisiva. Pero el espectador no es idiota. La gente lo ve, lo identifica y lo rechaza. Y lo hace de la única manera que puede hacerlo, cambiando de canal. La audiencia ha hablado. Y ha dicho basta. Y lo que viene ahora es el coste. Porque cuando una televisión pública pierde la confianza de su audiencia, no queda nada. No queda justificación. No queda narrativa.
No queda espacio para seguir fingiendo. Y RTV ha cruzado esa línea. En este momento, la familia de la tele es un ejemplo de cómo no hacer televisión. Un ejemplo de cómo un formato puede autodestruirse desde dentro. Con decisiones erráticas, castings improvisados, mal ambiente, falta de dirección y una producción que ha pasado del caos al abandono. Y no solo eso. Es un espejo de lo que le está pasando a la cadena entera. RTV, como institución, está en crisis. Ya no es referente. Ya no es autoridad. Ya no marca agenda. Ha cedido la confianza del público a golpe de errores estratégicos, decisiones políticas y desprecio hacia su propia misión de servicio público. Y ahora empieza el temblor institucional. Porque ya no es una crítica de redes. Ya no es un análisis en medios alternativos. Ya hay voces dentro del propio sistema que empiezan a pedir responsabilidades. Lo que ayer fue una vergüenza de plató, hoy es una crisis de dirección. Hay tensión en las redacciones. Hay miedo entre los equipos. Hay llamadas desde arriba que ya no preguntan por contenido, sino por daños colaterales. Y si no actúan ahora, será la calle quien lo haga. Porque el hartazgo social con lo público mal gestionado ya no es residual. Es transversal. Es generacional. Y lo que más duele es la sensación de traición. Porque se esperaba que RTV protegiera la cultura, el entretenimiento de calidad, la pluralidad. Y lo que ha hecho es blindar egos, crear simulacros y tirar millones a un pozo sin fondo. Ahora la cadena intenta alargar el programa hasta fin de año. Una tortura audiovisual que nadie quiere, que nadie ve y que todos saben que no debería existir. Quintos en la franja. Rechazados por su propio público. Silenciados por los que ya no quieren ni opinar. Y aún así, sosteniéndose como un cadáver disfrazado de prime time. La pregunta ya no es qué va a pasar con el programa. Eso está claro, morirá. La pregunta real es qué pasará con RTV. ¿Habrá limpieza? ¿Habrá asunción de responsabilidades? ¿Habrá revisión de contratos, de sueldos, de dirección? ¿O se seguirá ocultando la miseria institucional con discursos prefabricados? Porque si no lo hacen, el derrumbe será completo. Y ya no habrá quien pueda salvarlo. Lo que hemos visto no es solo el final de un programa. Es el final de una mentira. La mentira de que la televisión pública está funcionando. La mentira de que hay un proyecto detrás. La mentira de que esto es lo mejor que se puede ofrecer a los ciudadanos. Hoy, el programa está sentenciado. Y con él, la credibilidad de una cadena entera. Lo que viene ya no es una temporada nueva. Lo que viene es una exigencia colectiva. Una exigencia de rendición de cuentas, de limpieza, de refundación. Porque si RTV no se reforma ahora, no quedará nada que reformar. Y cuando eso ocurra, no hará falta un nuevo programa. Hará falta otra televisión pública. El ciclo ha terminado. La audiencia lo ha dejado claro. Y RTV, si quiere sobrevivir, tendrá que empezar desde cero.